Y ahora que empezamos el año, pues vamos a empezarlo. Estas dos noticias juntas se leen mucho mejor, ¿verdad? Uno, las familias españolas pagan anualmente en impuestos 11.400 euros más que en 2018, lo cual no está mal. Y otro, viajes, publicidad y asesores, Díaz es ya el peor enemigo del portal de transparencia. Es decir, pagamos 11.400 euros más al año por familia que en el 2018, pero no os preocupéis que está bien invertido porque se lo lleva Yolanda Díaz para viajes, publicidad y asesores. Eso os tenéis que sentir bien, ¿vale? Para saber que vuestros impuestos van para algo. Hay 81 impuestos más y un repunte de las cotizaciones sociales de 50.000 millones desde 2018. A punto de concluir el 2024, el gobierno de Pedro Sánchez cierra el año fiscal con una carga media de 11.472 euros más en impuestos para las familias españolas desde el año 2018. Teniendo en cuenta que el promedio de una familia en nuestro país es de 4 personas, el cálculo, que lo explica Ignacio Ruiz Jarabo, inspector de Hacienda y expresidente de la Agencia Tributaria, sale del incremento de recaudación que ha habido desde que Sánchez preside el Ejecutivo, concretamente 140.000 millones más. 140.000 millones más. En 2018 la recaudación fue de 323.757 millones frente a los 463.747 millones de 2024, dividido por los 48,8 millones de habitantes con los que cuenta ahora mismo España. De los 140.000 millones más en la recaudación entre los 48,8 millones de habitantes, deduce que a cada español le ha tocado pagar 2.868 euros más, que multiplicado por los 4 que constituyen una familia arroja la cifra de 11.472 euros. Un incremento a través de 81 subidas de impuestos, que aquí viene lo cochondo, aquí viene la salsita, sin que ello se traduzca en una reducción del déficit, precisa Ruiz Jarabo, y que va a hacer que el gobierno concluya el año fiscal recaudando 88.000 millones de euros más que en 2018 solo en impuestos generales, 85.000 millones, y además se incluyen los gravámenes a la banca y a las empresas energéticas por una cuantía de 2.859 millones, a lo que hay que añadir las cotizaciones sociales que superan en 50.000 millones a las del año 2018. ¿Esto por qué pasa? Bueno, pues con el subidón de IPC que tuvimos, pues aumentan los impuestos, evidentemente. Y además te empiezan con impuestos temporales, que ya sabéis que no hay nada más definitivo que un impuesto temporal, y se ponen los impuestos temporales, pero luego nunca se quitan, ¿no? Y aún encima el déficit desbocado. Se gastan nuestro dinero y el de nuestros hijos, porque el tener déficit solo es una cosa, y es que ya te estás gastando impuestos futuros. Con lo cual, muy bien, según se llaman fuentes del Partido Popular, eso supone un 43% más de recaudación. Y Jarabo añade que además ese aumento porcentual de la recaudación per cápita ha sido mayor que la inflación del periodo, alrededor de un 20% más. No está nada mal, ¿eh? A falta de cierre de este ejercicio fiscal, del 18 al 23, la recaudación tributaria creció más de un 30%, siendo el IRPF la variable que más ha contribuido a aumentar la cuenta de resultados de Hacienda, seguido por la cuantía del IVA y del impuesto de sociedades. En buena medida, ese crecimiento del IRPF se debe al repunte del número de afiliados a la Seguridad Social, pero también a la no deflactación del impuesto a las rentas del trabajo, pese a que la Unión Europea lo hace automáticamente. Eso también es otra cosa que a mí me hace mucha gracia, que cuando es algo negativo, no es que nos obliga Europa, pero cuando Europa hace lo contrario, pues, en fin. Tanto es así que se observa cómo ante un crecimiento de la recaudación de un 30%, el PIB ha subido un 21,43% y los afiliados un 9,2%. Ello acredita que el aumento de la recaudación se debe en parte a un incremento de parámetros, pero otra parte muy importante a la subida de los impuestos. Sin más, subida de los impuestos. Aún es más clara esta realidad, indica Sánchez López, si nos vamos a los datos de recaudación del IRPF, pues frente a una subida del empleo de un 9,20, la recaudación de IRPF lo ha hecho en un 45%.
Que el IRPF suba un 45% te tiene que dar que pensar. Los economistas también se pronuncian sobre la revisión de los datos del INE. Indican que la variable del PIB, que ha sufrido una profunda mejoría desde que se produjo el cambio de la persona que está al frente de la institución, se ha revisado al alza en 35.000 millones. Esta semana el vicesecretario de Economía del Partido Popular, Juan Bravo Baena, analizó los datos macroeconómicos del gobierno y el cohete en el que el presidente dice que está subida nuestra economía. Esto me encanta. No, la economía española va como un cohete, va a la mejor de Europa. Y luego lo desglosas y ves que lo único que ha subido es el gasto público. Y además el gasto público corriente, ni siquiera la inversión. ¿No? En fin. Esta semana el vicesecretario de Economía del Partido Popular, Juan Bravo Baena, analizó los datos macroeconómicos del gobierno y el cohete en el que el presidente dice que está subida nuestra economía. En su opinión, el crecimiento económico del que presume Sánchez no es sano si del 3,3% del PIB con el que cierre 2024, el 2,5% es por el consumo público. Te digo, consumo, ni siquiera inversión, ni bienes de equipo, ni nada, consumo público. El economista Javier Santa Cruz es de la misma opinión y detalla de Objective como en efecto el consumo público es la fuerza dominante del crecimiento de la economía desde la pandemia. Ahí está el tercer trimestre de 2024, casi un 20% de gasto público por encima del nivel prepandemia, mientras que la inversión productiva, formación bruta de capital en bienes de equipo, está hundida con respecto al nivel prepandemia con un 5% por debajo. O sea, la inversión productiva, la formación bruta de capital en bienes de equipo está por debajo de prepandemia. Por debajo. O sea, en fin. Algo que subraya también esta semana el economista y catedrático de Economía del Instituto de Empresa Business School y de la Universidad CEU San Pablo, Rafael Pampillón, que expone a este diario una situación preocupante, el desplome que está experimentando la inversión en España. Pampillón se pregunta por las razones y contesta que la respuesta podría ser que a pesar de los fondos Next Generation existe en España una enorme volatilidad regulatoria y fiscal, incluidas las subidas de las cotizaciones sociales. Y si el empresario no tiene claras las reglas del juego, le podría dar miedo invertir en activos fijos e inmateriales. La sociedad no percibe el progreso de la economía en 2024, a pesar de las estimaciones de organismos como Funcas, que prevé un crecimiento del PIB del 3% este año, lo que implica situarse a la cabeza de las economías europeas en ese parámetro. Solo 1 de cada 5 españoles cree que 2024 ha sido un buen año para España en el terreno económico. Y ese 1 de cada 5 españoles me imagino que es votante del PSOE, claro. Es uno de los resultados de la tercera encuesta Funcas de Navidad sobre una muestra de 1.500 ciudadanos de 18 a 75 años. Un 50% ve 2024 como un año regular en lo económico y un 30% cree que ha sido un mal año. Las cifras confirman que la sensación de malestar económico desde la crisis asociada a la pandemia se ha despejado solo parcialmente en la opinión pública. Pero ¿qué sabremos nosotros? Seguro que nos va la economía muy bien, pero nosotros no nos damos cuenta, no lo sabemos, ¿sabes? La valoración media de las mujeres es menos positiva, el 17% de ellas cree que 2024 ha sido un buen año en términos económicos, algo que piensa el 23% de los hombres. Por edades, son los jóvenes de 18 a 24 años quienes juzgan 2024 de forma más severa, solo el 7% afirma que ha sido un buen año. La valoración positiva aumenta con la edad, pero ni siquiera llega a ser dominante en los mayores de 64, el 33%. Las diferencias de opinión por edades reflejan quizá lo ocurrido en los últimos lustros en los que los ingresos de las personas mayores han crecido más que los de los jóvenes. Claro, porque las pensiones aumentan. Ya está. En el contexto de un debate público que presenta el futuro laboral y personal de las nuevas generaciones como especialmente incierto. ¿Y cómo aumentan las pensiones? Pues aumentando el gasto público, aumentando los impuestos que les cobras a los trabajadores. Y ahí viene pues estos aumentos en el IRPF. Que todo bien, no todos contentos estamos. Pues muy bien, hombre.